Muy, pero muy buenos días, jóvenes queridos. Bienvenidos a esta clase de teoría y política económica de la semana número 13. Realmente estamos en la recta final, así que vamos a aprovechar el tiempo todo lo que podamos. A ver, estamos en el mercado de dinero. Ya dijimos que el dinero es esa mercancía económica única que no se demanda por lo que es, sino por lo que puede hacerse con él. Y básicamente lo que se puede hacer con él es utilizarlo como medio de cambio para hacer transacciones económicas, es decir, cambiar dinero por un bien o servicio, utilizarlo como unidad de cuenta, todos los precios, los balances personales, los balances generales, los ingresos y gastos, las estadísticas, todo está medido en función de cantidades de dinero, de cantidades monetarias, ¿ok? Y tercero, para atesorarlo, para poder guardarlo de manera de consumir en el futuro, ¿ok? Esas son las tres funciones del dinero. Repito, como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Además, el dinero es una moneda fiduciaria. ¿Qué significa eso de fiduciaria? Que el valor lo decretan los bancos centrales. Los bancos centrales son los únicos que pueden emitir dinero de curso legal de manera tal que son la autoridad monetaria más importante en un país. Muy bien. Entonces, y eso obviamente ya lo habíamos conversado la semana pasada. Que nos toca y que seguimos hablando la semana pasada, seguimos hablando de que existen oferentes en el mercado monetario, en plural. El primero obviamente es el Banco Central, por esa potestad que tiene de imprimir dinero, de emitir dinero, ¿ok? Pero también los bancos que reciben depósitos literalmente, aunque no pueden imprimir dinero, lo multiplican cuando el dinero ingresa al sistema bancario, ¿ok? ¿Qué es un banco? Es un intermediario financiero que utiliza activos líquidos en forma de depósitos, es decir, que capta depósitos de los ahorristas para financiar inversiones menos líquidas de sus prestatarios. Lo que ocurre en esta parte entonces es que presta dinero para que los hogares y las empresas puedan realizar inversiones. Entonces, en lo que habíamos quedado la semana pasada era en entender entonces que para calcular la oferta monetaria, entonces generamos un indicador que se llama liquidez monetaria, ¿ok? Y que ese indicador de liquidez monetaria está constituido por las monedas y billetes y los depósitos en el sistema bancario. Esa suma de esos dos ítems, que en realidad los depósitos son muchas categorías, porque hay depósitos a la vista, depósitos de ahorro transferibles, depósitos de ahorro no transferibles, depósitos a plazo, certificados de depósito. O sea, hay varios o unos cuantos instrumentos bancarios que maneja la banca y que forman parte de las inversiones que hacen los ahorristas en los bancos. ¿Cuál es la intención del ahorrista que lleva el dinero al banco? Bueno, que allí tenga su capital, obviamente se supone que de forma más segura, pero que además que en un periodo de tiempo determinado reciba una compensación por tener ese dinero en el banco. Esa prima o compensación la llamamos tasa de interés pasiva, ¿ok? ¿Cuál es el respaldo de esa sin dinero que circula en la economía? Porque esa oferta monetaria es la circulación de dinero en la economía. Bueno, una parte está en activos externos, que son las reservas internacionales, es decir, una parte está en oro, en divisas, en depósitos en bancos internacionales de mucho prestigio y derechos especiales de giro y posición en el fondo,
y otra parte está en créditos que se han otorgado. Tanto el Banco Central como los bancos conceden créditos. Es decir, que repito, la circulación del dinero de forma contable tiene dos tipos de activos que los respaldan. Los activos externos y los activos internos. Al final, quiero que eso quede clarísimo cuando terminemos esta unidad. El verdadero respaldo del dinero es la producción de bienes y servicios en una economía. Siempre que una economía esté aumentando su producción de bienes y servicios, tenga una solidez en sus indicadores macroeconómicos, eso significa que es una economía que está generando mayor PIB y que necesita más dinero para generar ese PIB, pero eso está en equilibrio, ¿ok? Entonces eso le da solvencia a ese país. Muy importante para que ese dinero que está circulando en esa economía no pierda poder, que no haya una inflación elevada, porque si hay una inflación elevada, ese dinero pierde su poder de compra. Obviamente ahí las cosas a nivel macroeconómico no están funcionando bien y se pierde valor de esa moneda. Otra forma de ver cómo pierde valor esa moneda es si hay depreciación pronunciada del tipo de cambio. Es decir, cuando hay problemas macroeconómicos, eso va a venir acompañado de una depreciación de la moneda y eso va a significar que esa moneda vale menos que antes en relación con otras monedas. De manera que cuando ustedes escuchen poder interno de la moneda, estamos hablando de control de la inflación, poder de compra externo, estamos hablando de un tipo de cambio que que sea estable, que no esté pasando por un proceso de de crecimiento del tipo de cambio, ¿ok? También entonces habíamos reforzado la idea de que para construir este gran indicador que era que contenía los dos oferentes al Banco Central y a los bancos, teníamos que entender cómo era la cuenta de balance de un banco y cómo era la cuenta de balance del Banco Central. Dentro de los bancos, pues obviamente tenemos a los bancos recibiendo los ahorros en forma de captaciones y teniendo depósitos. Los depósitos van como un pasivo. ¿Por qué los depósitos son un pasivo para los bancos? Bueno, porque el verdadero dueño, el que tiene el activo de ese dinero, es el ahorrista, ¿ok? Del lado de los activos que pueden hacer los bancos con ese dinero, hemos dicho que lo prestan, ¿ok? Para que la gente haga inversiones, pero no lo pueden prestar todo. Tienen que dejar un porcentaje de estos depósitos como reservas bancarias. ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Bueno, porque estos depositantes tienen que tener fondos disponibles para poder hacer retiros cuando lo deseen. Entonces, generalmente, los depósitos van a tener, pónganse ustedes, dependiendo de cuánto sea el encaje legal o el porcentaje que define el Banco Central, esto puede ser 5%, 8%, 10%, y la diferencia es lo que pueden prestar los bancos. Al ser esto, este activo de reservas bancarias de los bancos, este dinero tiene que estar depositado en el Banco Central, ¿ok? Es decir, las reservas bancarias son un dinero o una cantidad total que representan un porcentaje de los depósitos y que tienen que estar depositados en cuentas en el Banco Central. Todos los bancos tienen cuentas en el Banco Central, de manera que el Banco Central tiene dos grandes pasivos. Uno son las monedas y billetes que emite, porque eso es un pasivo para el Banco Central, porque el verdadero dueño de ese dinero es el que tiene el dinero en su bolsillo, el que se lo ha ganado de alguna manera, ha hecho alguna transacción, ha trabajado y él es el dueño de ese dinero, lo utiliza porque lo necesita principalmente para intercambiarlo por otros bienes y servicios
Y entonces el Banco Central es el oferente encargado de suministrar ese dinero. Esas monedas y billetes entonces son uno de los componentes del pasivo del Banco Central y el otro son las reservas bancarias, porque repito, este es dinero que los bancos tienen en el Banco Central. La suma de las monedas y billetes de las reservas bancarias crea un agregado monetario muy importante que se llama base monetaria y que es el verdadero agregado que controla el Banco Central directamente. Por allá cuando vimos los aspectos, la primera aproximación a la macroeconomía, dijimos, tenemos que la política monetaria consiste en el manejo que haga el Banco Central de la cantidad del dinero. Bueno, la cantidad del dinero es esta que está aquí, medida a través de la liquidez monetaria, pero el Banco Central realmente no controla toda la cantidad de dinero. Controla el indicador que incluye monedas y billetes y reservas bancarias y que es la base monetaria. Ya veremos después cómo eso le permite de forma indirecta controlar también la cantidad de dinero de la economía. Del lado de los activos, de forma contable, ¿qué es lo que respalda los activos? Los activos externos netos, obviamente estos activos externos netos que están aquí, los maneja la autoridad monetaria, generalmente el Banco Central. Recuerden, son activos financieros internacionales como el oro monetario, que es ese oro que ya está certificado en lingotes, como divisas, ¿ok? Como depósitos que tenga en cuentas en el exterior, como derechos especiales de giro y fondo y posición del Fondo Monetario Internacional, que son dos activos que se crean en el Fondo Monetario Internacional. Y fíjense lo que ocurre. Eso está en dólares, pero los bancos centrales los multiplican por el tipo de cambio y los incorporan a la masa monetaria de una economía. Por eso es que las reservas internacionales no son un dinero que está por allá guardado en unos bancos y son un ahorro. No, señor, son un activo y son parte de los activos que conforman la base monetaria. Del lado de el otro ítem importante está el crédito que otorgue el Banco Central a determinado agente. Generalmente el Banco Central no le otorga créditos directamente a personas naturales y tampoco a empresas. Con algunas excepciones puede ser que algunas empresas, pero muy poco. Realmente el Banco Central le otorga créditos al gobierno, a los bancos o al sector financiero en general, ¿ok? ¿Puede otorgar algunos créditos al sector privado? Sí, pero digamos, lo más importante es esta parte que está aquí, ¿ok? Entonces, bueno, ahí nos vamos adentrando en lo que es entonces cuál es la oferta monetaria. Recuerden entonces que la medimos con la liquidez monetaria y que la oferta monetaria es un pasivo para el sistema bancario con los hogares, las empresas y el gobierno. Recuerden también, por favor, entonces, o vayan grabándose de aquí de forma afianzando este conocimiento, existe un agregado que se llama la base monetaria y que controla directamente el Banco Central, constituido por las reservas bancarias y las monedas y billetes. Esto también se le dice efectivo, ¿ok? Efectivo en poder del público. Y luego existe un indicador que realmente es el de oferta monetaria que incluye esas monedas y depósitos, esas monedas y billetes o efectivo y los depósitos en el sistema bancario, ¿ok? Entonces, fíjense, en el caso del dinero, en el caso de la oferta monetaria se mide por tramos, depende desde lo más líquido a lo menos líquido. ¿Cómo se maneja el concepto de liquidez en la oferta monetaria? Lo que sea más inmediato para ser intercambiado por bienes y servicios. En ese sentido, obviamente, el efectivo es lo más inmediato para ser intercambiado por otros bienes y servicios. Luego tenemos los depósitos a la vista, que son las famosas cuentas corrientes, que en su momento tuvieron un papel importante
y allí las personas contaban con una chequera que les permitía emitir esos cheques con fondos que tenía en un determinado banco, ¿ok? Obviamente ya eso no se usa muchísimo, no se usa casi nada. Lo que se usan son los depósitos, es decir, las cuentas corrientes tienen tarjeta de débito y usted puede pagar con su tarjeta de débito, y también están las cuentas de ahorro transferible. Usted puede pasar de su cuenta de ahorro a su cuenta corriente sin problema y hacer todas esas transacciones con tarjeta de débito. Entonces, todos esos son considerados activos financieros muy líquidos y que activos financieros del mercado monetario muy líquidos y que entonces van en una categoría que se llama circular. ¿Ok? Luego hay otra categoría que se llama cuasi dinero. Fíjense, significa casi dinero. ¿Por qué se llama casi dinero? Porque si bien permite también ser intercambiado por otros bienes y servicios, son unas cuentas de depósito, son unos certificados de participación, son unas cuentas de ahorro no transferibles. ¿Qué ha ocurrido allí en ese caso? En ese caso lo que ha ocurrido es que usted ha ido al banco, ha llevado su dinero, pero le ha prometido al banco que va a dejar ese dinero congelado 30, 60, 90 días, obviamente en busca de que le den una mayor rentabilidad por ese dinero, que le paguen una mayor tasa de interés. Por supuesto, si usted necesita ese dinero para comprar bienes y servicios, usted va al banco y el banco le da sus fondos, pero le cobra una penalidad, no le da todo el dinero, porque usted se había comprometido con el banco a tenerlo inmovilizado por cierto tiempo. Entonces, esto es lo que llamamos cuasi dinero. La suma de este circulante o M1 y este cuasi dinero es lo que venimos llamando liquidez monetaria o M2, es decir, es la forma de calcular la cantidad de dinero en una economía. Entonces, repito, viene un primer tramo donde va a estar primero el efectivo o monedas y billetes, otro donde están los depósitos a la vista, que son las cuentas corrientes, y otro donde están los depósitos de ahorro transferibles. Ojo que ese tramo se llama M1 y los bancos, el Banco Central lo llama dinero porque obviamente es lo más líquido para lo más inmediato para hacerlo para poder hacer las transacciones por bienes y servicios. Pero fíjense que luego están incluidos en esta segunda parte de tramo los depósitos de ahorro no transferibles, los certificados a plazo y los certificados de participación, y esto lo llama cuasi dinero, es decir, que todo esto es dinero, y entonces la liquidez monetaria termina siendo la suma de M1 más M2. Si hay otros tramos que siguen siendo menos líquidos, se generan otras categorías de liquidez, que sí, M3, M4, pero generalmente la que se utiliza es M2, ¿ok? Incluso hay unos que usan es M1. Entonces, fíjense, una característica importante de la liquidez monetaria o la cantidad de dinero de la economía. Uno, el porcentaje de efectivo es bastante bajo, bastante bajo. Es realmente los depósitos los que tienen el mayor peso. Obviamente, Venezuela, al ser una economía inflacionaria, pues estos porcentajes son bastante pequeños, ¿ok? El porcentaje de efectivo a depósitos sería, vamos a sacarlo aquí, porfa. Sería dividir esto, vamos a redondearlo, 115.7 entre el total de la liquidez monetaria, que es 2.381, ¿ok? Por 100, y fíjense que eso da apenas el 4,8%. Porcentaje de efectivo, M2, ¿verdad? Aquí, después lo termino de acomodar. Es 4,8%.
9,8%. Otra cosa muy importante y que es característica de economías como la nuestra, que están pasando por procesos inflacionarios muy terribles, es que la gente tiene su dinero en la forma más líquida posible, ¿sí? Fíjense que el M1 dentro del M2 representa casi todo el porcentaje. Es decir, si yo divido M1, que es 2.377 entre el porcentaje entre la liquidez monetaria, que es 2.381 por 100, eso me da 99,8%. Toda una barbaridad, dijeran por allí. Porcentaje de M1 entre M2. ¿Okay? Entonces, repito, eso no tiene nada de raro en economías inflacionarias como la nuestra. Fíjense, si quisiéramos ver otros países, aquí les tengo un cuadrito de Estados Unidos y de la zona del euro. En el caso de Estados Unidos y la zona del euro, fíjense que el porcentaje de efectivo sobre M2, esto es casualidad, es el 9,6%, es decir, es el 10%. De manera que hay que tener muy claro que a nivel mundial las piezas monetarias, las monedas y los billetes son cada vez menos utilizados, son cada vez más escasos de tener en los bolsillos. Toda esta tecnología que nos permite manejar nuestros fondos directamente con cuentas que tenemos en los bancos, hace que a nivel mundial las piezas de monedas y billetes sea muy poquito. El resto del dinero, el 90% del dinero, está en forma de depósitos transferibles o en forma de depósitos no transferibles. Fíjense una cosa interesante. En el caso de Estados Unidos, de un total de M2, que es 10.553, 2.535 está en forma de M1 y el resto, 10.553, está en forma de M2. Es decir, que si nosotros hacemos 10.000, el cuasi dinero efectivo, depósito aquí, 2.535 entre, obviamente estos son miles de millones de dólares, entre 10.553 igual por 100, estamos hablando de que el 24% es solamente M1, ¿verdad? Y el resto, casi el 70%, es cuasi dinero. ¿Qué ventaja tiene esto, jóvenes? Que esta es una economía que genera bastante dinero en forma de ahorro que puede permitir a los bancos prestar y que se puedan hacer las inversiones. Obviamente no todas las inversiones se hacen en el mundo físico, en el mercado de bienes y servicios, sino que también hay muchas inversiones en el propio mercado financiero. Pero aquí se dispone de los fondos para que los prestatarios puedan prestarle a los prestamistas y estos puedan invertir. Aquí, obviamente, en Venezuela no hay ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de crédito. Además, por otras razones que le voy a decir ahorita. Fíjense que en el caso de la Unión Europea es un poco distinto. La Unión Europea en su conjunto tiene un tramo más importante de dinero como forma de M1 que como cuasi dinero, pero igual el cuasi dinero sigue siendo un tramo también cerca de 2.929, perdón, 2.983 entre 9.000 147 sigue siendo un 32% para poder prestar el dinero. Entonces, estamos hablando de que aquí sí se cumple la intermediación financiera.
Ojo que en Venezuela hay dos cosas que además apoyan a que esto pase. Uno, el proceso inflacionario, como les digo, que hace que la gente no quiera tener dinero en los bancos. Otro, que el dinero que está en el banco, otra cosa que no permite que el crédito fluya, es que el dinero que está en el banco, cerca del 80%, tiene que quedar inmovilizado como reservas bancarias. El gobierno, para tratar de evitar que los bancos otorguen créditos y esos créditos sean utilizados para comprar dólares, pues tiene como medida draconiana que los bancos en Venezuela tienen un encaje legal altísimo y tienen que tener entonces el dinero inmovilizado. Eso es así como que si usted tuviera una empresa que produce pan y entonces usted produce el pan, ¿verdad? Tiene el pan allí, pero el 80% tiene que dejarlo guardado en las vitrinas, es decir, no lo puede vender, ¿verdad? Entonces, mucho de la parálisis que tenemos forma parte de esa situación. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta aquí? Estamos chévere, ya me están entendiendo todo lo que estoy diciendo. Eso que chévere, ya tengo 4 participantes. ¿Todo bien? ¿Nadie tiene alguna inquietud, alguna duda? Ok, entonces fíjense, existe un tercer indicador muy importante. Como les he explicado, hay un oferente en el mercado del dinero, que es el Banco Central, y que emite monedas y billetes, ¿verdad? Y además obviamente maneja las reservas bancarias, y entonces él controla un agregado monetario que se llama la base monetaria. Esto siempre lo van a conocer también con el nombre de emisión primaria de dinero o dinero de alta potencia, ¿ok? Cuando este dinero entra al sistema financiero, toda esa interacción que hay, que le permite a los bancos, cada vez que recibe dinero y lo presta, volver a crear depósitos y más depósitos y más depósitos, hace que la cantidad de dinero cuando entra en el banco crezca mucho más de lo que ha sido la emisión primaria de dinero. Por eso a esto se le llama emisión secundaria de dinero. De manera tal que para efectos macroeconómicos es muy importante saber cuántas veces se ha multiplicado el dinero primario cuando entra al sistema bancario, y eso se conoce con el nombre de multiplicador monetario. El multiplicador monetario es las veces que se expande el dinero primario. De manera tal que para calcular el multiplicador monetario lo que hay que hacer es dividir M2 entre base monetaria. ¿Eso qué nos permite saber? Bueno, nos permite saber que como este es un porcentaje más o menos estable o un número más o menos estable, siempre que el Banco Central aumente la cantidad de dinero con sus recursos, va a generar un aumento de la base monetaria, que ese aumento de la base monetaria, dependiendo del multiplicador, va a generar un crecimiento proporcional en la cantidad de dinero. ¿Okay? Entonces, repito, esta es la cantidad de dinero de la economía. Cuando esta cantidad de dinero aumenta, se dice que hay política monetaria expansiva. Cuando esta cantidad de dinero se reduce, se dice que hay política monetaria contractiva, y lo que realmente el Banco Central mueve de forma primaria es la base monetaria. Y esta base monetaria, dependiendo de lo que pase con el multiplicador monetario, va a generar un aumento proporcional en la cantidad de dinero. ¿Okay? Entonces, bueno, entendamos el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela comienza sus operaciones el 15 de octubre del año 1940 bajo la figura de una compañía anónima con un capital de 10 millones de bolívares para la época. ¿Okay? El Banco Central de Venezuela es una persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación en el ejercicio de las políticas de su competencia. Es el responsable y principal autoridad económica que debe velar por la estabilidad monetaria de los precios. ¿Ven cómo inmediatamente se le establece como objetivo que vele por la estabilidad de los precios? ¿Y por qué tiene que velar por la estabilidad de los precios?
porque siempre que permita que haya inflación, hay una pérdida de poder adquisitivo para las personas. Su dinero pierde valor, esas personas pierden riqueza, ¿ok? El banco de los bancos, que así se le llaman también a los bancos centrales, es por su naturaleza el centro de gravitación del sistema monetario y crediticio de un país y por consiguiente el instrumento regulador de la economía y factor característico de la estructura del Estado. ¿Ok? Entonces, les remarco aquí, el objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda. Repito, cuando escuchen expresar el valor, preservar, perdón, el valor interno y externo de la moneda, lo que significa es que tiene que controlar la inflación, que tiene que controlar la fluctuación del tipo de cambio. ¿Ok? El Banco Central de Venezuela contribuirá al desarrollo armónico de la economía nacional, atendiendo a los fundamentos del régimen socioeconómico de la República. En el marco de su compromiso con la sociedad, el Banco Central fomentará la solidaridad, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social. Esto que está aquí son competencias que no tienen los bancos centrales de los mayoría de los países. Son competencias que le asignan a los bancos centrales lo que llamamos este tipo de economías socialistas, ¿sí? Que entonces, de alguna manera, desde el punto de vista teórico, le dan otras competencias al Banco Central que no son las que de suyo son su característica para el buen funcionamiento. ¿Ok? Eso que quede claro. Entonces, fíjense, esto ya sería en números un poco lo que les estuve comentando. En un balance analítico del Banco Central, lo que va a ocurrir, uno completo, es que de este lado van a estar los activos y el patrimonio con signo negativo, y de este lado van a estar los pasivos, porque lo que nos interesa resaltar es la actuación monetaria del Banco Central. Entonces, ya saben, del lado de los pasivos, en el argot, los pasivos se le dice usos de la base monetaria y recibe los siguientes nombres: depósito de las sociedades monetarias de depósito, depósito de otras sociedades de depósito, depósitos especiales del público, monedas y billetes en circulación. ¿Ves? Estos son los nombres técnicos. Luego, del lado de los activos, fíjense una cosa muy importante, la vamos a ver ahorita. El Banco Central es el banco del gobierno, de manera que el gobierno puede tener cuentas en el Banco Central. ¿Qué es lo que hace el Banco Central con esas cuentas que son del gobierno? Bueno, las coloca con signo negativo para que se vean que son activos de otros entes o que son entes activos que no son de su preferencia, que no son de su propiedad. ¿Cuáles son los activos que sí son de su propiedad? Los créditos que conceda a el gobierno, a los bancos, a los privados. Entonces, aquí vamos a tener los activos internos netos desagregados por los distintos sectores: sector público, sector financiero, sector privado no financiero, otros activos netos no clasificados y el patrimonio. Ven que aquí se aparece el patrimonio con signo negativo. Aquí va a estar los créditos que otorga el banco a estas instituciones menos sus cuentas de depósito, y bueno, obviamente la diferencia pues va a depender de qué es lo que es más alto. Entonces es una forma en líneas generales de enseñarles lo que es un banco central. Obviamente lo que nos interesa desde el punto de vista macroeconómico es que entiendan cuáles son las funciones del Banco Central. Y las funciones del Banco Central: primera, emitir dinero, ¿ok? Emitir dinero de curso legal, es el único, repito, que puede emitir el cono monetario de cada país. Otra función muy importante: mantener las reservas internacionales, comprar y vender divisas en el mercado cambiario. Él tiene aquí, ¿verdad?, un saldo de reservas internacionales. Él es un actor importantísimo en el mercado cambiario, ofreciendo o
demandando divisas dependiendo de lo que quiera que pase con el tipo de cambio. También hace las veces del gobierno, no se preocupen que todo esto lo vamos a explicar con más calma en la próxima parte. También hace las veces de banco del gobierno, es el prestamista de última instancia, es el garante de pago en el sistema financiero nacional e internacional, para que la gente pueda confiar en que se van a hacer las transacciones y que no va a haber giros sobre fondos no disponibles, pues tiene que haber una institución que garantice que, por ejemplo, en el sistema interno, los bancos, aunque estén en alguna situación de insolvencia, no significa que los ahorristas se van a quedar sin su dinero. Obviamente ocurren crisis bancarias, después hablaremos un poquito también de eso. A nivel internacional existe el Fondo Monetario Internacional. Todos los países que están en el Fondo Monetario Internacional tienen fondos, tienen dinero en el Banco Central, y cuando hay algún problema de balanza de pagos, de balanzos de los pagos de los países, pues el Fondo Monetario Internacional puede dar unas líneas de crédito para que allá no se paralice el pago de las obligaciones de los residentes de una economía con el resto del mundo. Y obviamente la quinta función que tiene el Banco Central es aplicar política monetaria. Como es el único que maneja el dinero de forma directa y tiene todo ese peso dentro del mercado de dinero, pues entonces lo que él haga con el dinero y lo que termine pasando con la tasa de interés va a generar impacto sobre la demanda agregada, y es decir, que va a generar impacto o sobre el nivel general de precios o el nivel de PIB de la economía, ¿ok? Entonces, obviamente, lo que sigue ahora es hablar con más calmita de las funciones del Banco Central. Dejemos vista la primera, emitir dinero legal. El Banco Central está a cargo de la emisión primaria de dinero. Eso no significa que solo hace emisiones de monedas y billetes. De hecho, cada vez más el dinero circula de manera electrónica, es decir, no se tiene efectivo, sino que se maneja a través de transferencias entre cuentas. El Banco Central sigue controlando el dinero primario a través del componente que se llama reservas bancarias. Por eso es que les decía que el efectivo es lo que menos pesa y lo que más pesa son las reservas bancarias. Importante entender que la base monetaria es un pasivo del Banco Central y que para subir o bajar la base monetaria debe mover sus cuentas de activos, ¿ok? Todo esto lo vamos a ir entendiendo mejor en la medida que sigamos desarrollando esta presentación que nos habla del mercado monetario. Entonces, vamos a como nos queda 1:44 y estas cosas hay que irlas hablando con calmita porque es algo que ustedes muy seguramente están viendo por primera vez. Vamos a finalizar ahorita, vamos a parar ahorita esta primera hora y entonces por favor están pendientes por WhatsApp para conectarnos a la segunda y a la tercera hora de clase que tenemos, ¿ok? Entonces nos vemos en lo que se convierta la grabación.